Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Digo ronca porque mi mujer dice que no le dejo dormir, pero además ronca porque trata de hacerles pensar a través de un movimiento, el movimiento Wikileaks equinoccial, para que ustedes se den cuenta del legado de Rafael Correa y de Julian Assange a todos los seres humanos. Bien, nuestro objetivo es proteger la vida y proteger la transparencia en las relaciones humanas. No solamente la vida humana, la vida en la naturaleza. Y al respecto, tenemos que hablar de dos leyes que están ahora levantando polvareda en Ecuador. La una ya aceptada, que es el matrimonio de personas del mismo sexo, y la segunda es la ley del aborto. En Ecuador se ha aceptado, mediante un procedimiento absolutamente anormal, 5 jueces de la Corte Constitucional se reúnen y deciden hacer una ley. Y esa ley es, permiten el matrimonio de los homosexuales. El matrimonio, la vida sexual entre dos personas del mismo sexo no es algo anormal en los seres humanos. Es algo antinatural, sí, pero no es algo anormal. ¿Qué diferencia existe entre antinatural y anormal? Todo lo que hacemos es prácticamente antinatural. Por ejemplo, usar zapatos es antinatural. Usar la ropa es antinatural. Es antinatural comer comida cocinada, porque ese es un invento. El fuego fue un invento humano y cocinar la comida fue otro invento humano. Es antinatural dialogar y conversar, porque el idioma es un invento humano. Es antinatural creer en Dios, porque los dioses son inventos humanos. A lo mejor los dioses existen, pero la forma como los seres humanos lo perciben, convertida en religión, ya no es una forma natural. Es un invento de las sociedades humanas. Y hay varios tipos de dioses. Hay unos dioses que son naturales, por ejemplo, el sol, las estrellas, la luna, las nubes, los volcanes, y hay creado religiones naturalistas. Los incas, por ejemplo, los egipcios. Hay otras religiones que son religiones donde los seres humanos se convierten en dioses, o los dioses se convierten en seres humanos. Y estas son, por ejemplo, las religiones monoteístas, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo. Hay otras religiones donde las ideas se convierten en lo más importante. Estas son las religiones filosóficas. No hay un Dios. Por ejemplo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo. Y hay otras religiones donde símbolos, imaginación, la imaginación pura del ser humano, son las que se perciben como dioses. Por ejemplo, las religiones totémicas de África, o el vudú en Haití y la macumba en Brasil. Las religiones consideran que el aborto y el matrimonio entre las personas del mismo sexo no son algo que está en su texto religioso, en su concepto religioso. Es algo que se va contra su religión, contra su Dios. Y, por supuesto, esto nos hace pensar. ¿Desde cuándo nosotros, los seres humanos,
no hacemos las cosas naturales. Por ejemplo, la monogamia. La monogamia es antinatural, porque hay especies monogámicas y especies poligámicas. El ser humano genéticamente es una especie poligámica. Y la monogamia se implanta en el ser humano a través de la cultura. Entonces la cultura y la religión judeo-cristiana establece la monogamia. Pero antes los egipcios eran polígamos, los romanos eran polígamos. En Asia todas las religiones, los hinduistas, los mongoles, los incas eran polígamos, los mayas eran polígamos. Es la religión cristiana, judeo-cristiana, la que establece la monogamia. ¿Por qué razón establece la monogamia? Porque en el cruce del desierto, cuando escapan de Egipto, comienzan a morir los niños porque hay un descuido por parte de sus padres. Entonces se obliga al padre y la madre a cuidar solo de sus hijos y no de los demás. Pero cuando llega el movimiento hippie, se plantea y se cuestiona esto y se plantea la posibilidad real de la poligamia. Los abortos, al igual que las guerras, son mecanismos que ha tenido la humanidad de controlar la población. Ya desde la época de Egipto, el matar a los niños recién nacidos sucedió en Egipto, sucedió en Roma, sucedió con Jesucristo, era una práctica de control de población. Matar a los recién nacidos. Cuando ya los esclavos iban a ser numerosos y estaban sobrepasando el límite que podían manejar los ejércitos de Egipto o de Roma, pues procedían a matarlos. Y eso es lo que justamente sucedió cuando nació Jesucristo. La muerte de los inocentes. Por eso celebramos el Día de los Inocentes. En la sociedad moderna existe el aborto. El aborto existe. No necesita ser legalizado o no legalizado. Soy médico. Ahora, las mujeres y las muchachas practican el aborto por cuenta propia. Solamente, sencillo, toman una tableta de isoprostol y se meten 2 o 3 tabletas de isoprostol por la vagina y se produce el aborto. ¿Cómo le obtienen el isoprostol? Van a la farmacia con la amiga, con la compadre, con el médico, con lo que sea. El mecanismo es igual que como usted consume heroína. Está prohibido por la ley, pero todo el mundo tiene. Ahí en la calle, ahí en todas partes. Es lo mismo con los mecanismos de aborto. ¿Por qué la gente aborta? ¿Por qué las mujeres abortan? Porque los hijos no deseados son algo que en la sociedad moderna es intolerable. En las sociedades anteriores, el ser humano no tenía derecho a decidir sobre sí mismo en nada. Si era esclavo, el patrón le decía la hora a la que tiene que comer. Si era peón, el patrón le decía la hora a la que tiene que dormir. Si era obrero, el dueño de la fábrica, la hora a la que tiene, el día que tiene vacaciones. La vida del ser humano estaba decidida por otro ser humano. Y esto ha ido cambiando en el momento actual con el internet, con el mercado. Las personas tienen derecho a escoger desde que nacen en todo. Escogen el juguete, la ropa, la película, la comida, la fiesta, la música que les gusta, la profesión que van a seguir, los amigos que quieren, la mujer con la que se van a casar. Antes las mujeres no podían escoger su marido. El marido venía impuesto. Y ahora las mujeres ya tienen el derecho de escoger y pueden ser monógamas. Oh, sí, yo quiero un marido. Pueden ser polígamas. Yo quiero muchos maridos. Puede ser homosexual. Yo quiero una compañera mujer.
O puede ser asexual. Quiero hacerme monja. Punto, no quiero saber nada. Esas posibilidades existen en la sociedad actual. Y existe también la posibilidad de escoger si quiere o no quiere tener hijos. Y puede escoger si esos hijos son de su marido, son de su amante, no son de ninguno de los dos, son de inseminación artificial, son, y hasta puede escoger si quiere ella alquilar un útero y tener y ahorrarse el trabajo de la gestación y del parto, o inclusive puede escoger si quiere parirlo de forma natural o por cesárea. Es más, está de moda las cesáreas. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la población humana está sobrepoblado el planeta. Y la perspectiva es que vamos a tener para el 2050 9.000 millones de seres humanos. Vamos a estar atestados. Ya en las sociedades donde la población estaba sobrepoblada, se producía esto. En Grecia, en Atenas, en todo este mundo griego. Las islas griegas se sobrepoblaron. Y la solución fue que los hombres tenían relaciones con otros hombres. Entonces, el gran héroe de la Ilíada, pues Aquiles tenía a Patroclo, que era su amante, era un hombre. Pero cuando, por el contrario, vienen las guerras, vienen las epidemias, vienen los desastres naturales. Recordemos que después de la conquista de América, era tal el libertinaje de los conquistadores y era tal la desesperación de las mujeres indígenas y tal la situación por la devastación que produjo la conquista. El 90% de los indígenas, 99% de los indígenas, se quedó 1% de los indígenas murieron. Increíblemente, la fertilidad de las mujeres indígenas fue extraordinaria, todas quedaban embarazadas. Y los españoles que fundaron Guayaquil eran 25. Al año, los españoles tenían cada uno 1.000 hijos, cada uno, 2.500 mestizos al año. ¿Cómo se pudo haber producido eso? Eso es una locura, 3 mujeres por día. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio este fenómeno? Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó devastado. Hiroshima, Nagasaki, sus hombres, ¿cómo hoy Japón se convirtió en un país que es casi del tamaño de Ecuador con 120 millones de habitantes? Alemania quedó en nada, deshecho. ¿Cómo es posible que Alemania tenga la mayor densidad de población ahora con 80 habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Cómo se pasó? Y pasó a ser el país más poblado de Europa, siendo que fue el país donde más se mató y donde más se destruyó. ¿Cómo pasamos esto? ¿Cómo se dio el baby boom? Entonces, después de las epidemias, se produce una impresionante cantidad de fertilidad en los seres humanos. Hoy, que los seres humanos están sobrepoblados en el planeta, la prostitución, el sexo por internet, el sexo con viejos inclusive, intergeneracional, el sexo entre mujeres, el sexo inclusive con animales, el sexo con consolador, todo aquello que no signifique embarazo va a extenderse, va a brotar, va a ser, y es imposible decir que es ilegal. No se puede. Existe el que usted le fuerce a una mujer a abortar, que le fuerce a una mujer a tener hijos, solo con la ley. Eso no se da ni de broma, señores. La mujer sabe, en este país se viola la ley a diario. El policía viola la ley, el político viola la ley. ¿Quién me da ejemplo? El cura viola la ley, ahí está. Tiene
curas pedófilos, ¿qué me vienen a poner una ley aquí para impedirme abortar? Al diablo, con ley o sin ley. Así funcionan las cosas. Y lo mismo pasa con el matrimonio homosexual. Con ley o sin ley habrán homosexuales y vivirán. El único problema es que si pasan los años, hacen fortuna a la pareja, ¿cómo se dividen los bienes? Pues, ¿qué seguridad le da el uno al otro? Ese es el problema. Por eso es el matrimonio unisexual. Porque si han vivido y han hecho fortuna y han compartido todas las dificultades, ¿por qué el uno uno de ellos tiene que terminar perjudicado? Y entonces, esa es la finalidad del matrimonio homosexual, nada más. Porque el matrimonio homosexual va a existir. Mientras exista un exceso de población, va a existir un matrimonio homosexual. Cuando venga una debacle, cuando venga una devastación, cuando venga una guerra, entonces ahí van a desaparecer los homosexuales. No se preocupen. Y lo mismo va a pasar con el aborto. Entonces, legalizar el aborto se hace necesario. ¿Por qué? Porque las mujeres para abortar se escapan del suicidio, se escapan de la muerte. Muchas de ellas ya tienen 3 hijos y no quieren tener el quinto. Se automedican, se autoperforan el útero y luego de eso los 4 niños mueren, quedan sin madre porque la madre muere. Eso es lo que pasa y esa es la realidad. Muchas gracias.